Gracias por la presentación, gracias por invitarme a presentar mi investigación en este congreso. Lo siento por hablar del Tratado de Aristóteles sobre de Anima. Después de 10 horas de conversación, debería hablar del Tratado de Aristóteles de Somno Vigilia, pero algo interesante. Desde muchos años sabemos que el Tratado de Inmortalidad de Anima de Pietro Componazzi marcó un hito en el pensamiento filosófico del Renacimiento dentro y fuera del mundo universitario. Allá se ha observado que la onda expansiva del tratado fue ampliada en gran medida por el contexto intelectual italiano del principio del siglo XVI. En concreto fue la Orden de los Predicadores la que constituyó, a pesar suyo, la mejor caja de resonancia para los argumentos de Pomponazzi. En Italia todos los frailes hablaron de él, casi todos lo empuñaron, pero la Orden fue incapaz de encontrar una posición unitaria común para contrarrestarlo. La reacción de los dominicos en Italia, entre Venecia, Bolonia y Roma, ha sido estudiada en profundidad por una consolidada tradición de estudios. Los trabajos de Gilson y Napoli, de Bettavuzzi, las dos introducciones de Perón y compañía al Tractatus y a la Apología, y sobre todo las investigaciones de Annalisa Cappiello, la última en el libro que he publicado con mi colega Tommaso Robertis, sobre Caetano Villavelli. He encontrado hace 2 días, no podía escribirlo en mi presentación, también un artículo de James South, 2011, que habla de Suárez y Pomponazzi, pero declara explícitamente que no va a indagar cómo el debate llegó en España para que Suárez lo escribió en sus comentarios. En cambio, es difícil encontrar estudios sobre la difusión de la polémica sobre la inmortalidad del alma fuera de Italia. Aún 100 años después de la publicación del Tractatus, el affaire Pomponazzi, como lo ha llamado Gilson, era conocido sin duda en Europa y, por ejemplo, en el 1634 Antoine Sigmund, amigo de Mersenne y Descartes, publicó un tratado de inmortalidad de anima e demonstratio fisica et aristotelica adversus Pomponazzi. En el 1641, el propio Descartes tituló su obra Meditaciones de prima filosofia, in qua Dei existentia et anime immortalitas demonstrato. Y encabezó el prefacio con una referencia explícita a la Bulla Apostolici de Giminis, 1530. Sin embargo, la historia de cómo el affaire Pomponazzi y la controversia llegaron a Europa aún está por escribirse. Dadas estas premisas, quizá puedan comprender el entusiasmo que se apoderó de mí cuando abrí el manuscrito Matritensis 231. En la cuestión 75 de la prima pars, en medio de la discusión sobre la inmortalidad de los intelectos, Francisco de Vitoria citaba no solo a Caetano, sino también a Boudet y sobre todo a Agostino Nifo, el acérrimo adversario de Pomponazzi en 1518. Mi entusiasmo aumentó cuando en el manuscrito Bazzionensis 16.2.22 y Wiedemann hallé esta frase. Unde audivi quod in Italia quidam posuerunt conclusionem, quod manendo in principiis naturalis philosophiae anima est mortalis. Folio 270 verso. Estas referencias me llevaron a suponer que lo que estaba leyendo no era simplemente una opinión sobre la inmortalidad del alma humana, sino la primera prueba de una recepción transalpina del debate. El texto de Vitoria es un testimonio singular de la transición del debate en la segunda escolástica, por lo que es necesario situarlo mediante el estudio de su contenido, de sus fuentes y sus conclusiones. Hoy daré una pequeña muestra de esa obra, que más adelante presentaré una versión más amplia en el volumen. Quisiera trabajar en 3 etapas. En primer lugar, me gustaría ofrecerle una breve visión general del debate italiano para ayudarles a entender el status cuestión del orden de los dominicos. A continuación, analizaré el contenido de la cuestión 75, pars prima, para mostrar de qué manera Vittoria recibió el debate italiano y lo asimiló. Y por último, me detendré en los argumentos de Vittoria para señalar algunas peculiaridades. Empezaré por el contexto histórico italiano, de que solo resumiré muy rápidamente los resultados de las investigaciones de otros. El Tractatus de Pomponazzi apareció en el noviembre de 1516 y resultó inmediatamente polémico. En esta obra, el profesor Manduano demostraba que los pasajes de Aristóteles, especialmente los relativos a la imaginación, fantasía, prueban decididamente la mortalidad del alma individual según Aristóteles. De nada sirvieron las objeciones del estudiante Gasparo Contarini y de su odiado rival Agostino Nifo. Pomponazzi respondió sus oponentes, primero con la Apología y luego con el Defensorium, defendiendo su posición e interpretación del De Anima. En realidad, el Tractatus del 1516 radicalizaba una polémica iniciada algunos años antes por Tommaso de Vio e Caetano, maestro general del Ordo Predicatorum del 1508 al 17. Ya se ha observado por Manzanedo, un artículo de 1999,
que el Caetano desarrolló su pensamiento en 3 etapas. Al principio del siglo, comentando la Summa Theologiae, expuso fielmente la tesis de Tomás de Aquino: el alma es inmortal porque es independiente del cuerpo. Sin embargo, en el 1509, comentando el De Anima de Aristóteles, Caetano expuso una tesis controvertida. El Textus Aristotélico no presenta ningún argumento que demuestre la inmortalidad del alma individual. Recuérdese que estamos en los años del Cuarto Concilio de Laterán y la autoridad eclesiástica obligaba a los profesores a defender la inmortalidad del alma con argumentos racionales, a menos que, dice Pomponazzi, quieran terminar como las castañas asadas. Caetano desarrolló su última y también más radical etapa de su pensamiento al principio de la década de 1530, en su comentario a la Epístola a Romanos del 29 y al Eclesiastes del 34. Ya en esa fase, un mes antes de su muerte, el teólogo dominico saca la última y drástica conclusión de que la inmortalidad no puede demostrarse. Nullus enim philosophus ascelus demonstravit animam hominis esse immortal. Nulla demostrativa ratio sed fide cretus. Es necesario tener presente que esta conclusión de Caetano, porque como mostraré, penetrará en el debate ibérico y será discutida por casi todos los teólogos ibéricos. Caetano y Pomponazzi acabaron siendo retratados como partidarios juntos de la mortalidad del alma. La lectura mortalista de Aristóteles, apoyada por Caetano y Pomponazzi, destabilizó a los dominicos. Clamant omnes inanguis, escribió el fraile Bartolomeo Spina en el 19, quejándose de que los argumentos de los dos intelectuales, Scripta, Peretti et Caetani, habían destabilizado a toda la familia predicatoria. El primer teólogo que intervino oficialmente fue Crisóstomo Iravelli, rector del estudio bolognés, que escribió las soluciones para resolver todos los argumentos de Pomponazzi. Sin embargo, la posición de Iravelli no fue unánimemente aceptada por los hermanos. En el 21, el maestro del Sacro Palacio, Silvestro Mazzolini da Prierio, también intervino en la discusión, citando los pasajes de Caetano para refutarlos punto por punto en su obra De Strigismagarum Demonumque Mirandis, no puedo pronunciarlo. Mientras el Scandalum in Ecclesia Dei, como lo llamó Spina, hacía estragos en el norte de Italia, en los 5 años que van del 1516 al 21, Francisco de Vitoria se encontraba en París. Había llegado en el 8 y permanecería allí hasta el 23, antes de regresar a España para ejercer de profesor en Valladolid. En París conoció a las principales autoridades académicas de Francia en aquella época: Jacques Almet, el rival de Caetano en la disputa sobre el poder del Papa, y John Mayer. Pero Almet murió en el 1515 y no tuvo tiempo de ver el hacer Pomponazzi. En cuanto a Mer, creo que Vittoria discrepó en algunos puntos fundamentales de su posición idemórfica, que no puedo tratar ahora, pero hay el título de Lagrange este punto. Es cierto que en los 5 años siguientes, a través de la correspondencia y las directivas dentro de la orden, la noticia del escándalo italiano Talicum llegó a París. La difusión del escándalo influyó en la exposición de Vittoria sobre la prima pars de Tomás de Aquino y en particular sobre la cuestión 75. Esta exposición se remonta al 1539-41. No excluyo que Vittoria pudiera haber conocido la polémica directamente en España, porque, por ejemplo, otros maestros ibéricos comentaron la Summa Tomista al mismo tiempo o poco antes de Vittoria. Y Pomponazzi tuvo un famoso alumno andaluz, Juan Ginés de Sepúlveda, preceptor del rey Felipe II. Esperaba poder sacar información del comentario de Pedro Figuelo Sánchez. Infelizmente, el manuscrito Matritensis 61 resulta corrompido por una enorme laguna en el centro del folio 183, donde justo en la dosografía sobre la inmortalidad. Deduzco por algunos girones laterales que en el Figuelo también expuso la mesa Aristóteles desde distintas perspectivas, pero no soy capaz de identificar cuáles. En cualquier caso, su doxografía es muy breve, apenas un folio, y no comparable con la larga dimensión de Vittorio. En todo caso, creo que Vittoria llegó a conocer la polémica en París, no en España, ya que ofrece detalles demasiado minuciosos sobre el hacer Pomponazzi, su familiaridad con Nifo, los rarísimos textos de fraile Isidoro Isolani que cita y la comparación con Boudet se sitúa mejor en París en los 20 que en Castilla en los 30. La cuestión, lo que me gustaría hacer ahora es analizar cómo esta constelación de referencias ítalos francesas construye el argumento de Vittoria y luego evaluar su interpretación personal del problema.
Para desarrollar mi investigación he podido consultar las fotos del manuscrito de Madrid y de Barcelona que presentan claramente el mismo texto, pero con diferente intensidad de detalle y diferencias. Barcelona informa de más detalles que podrían ser el resultado del cotejo de recolecciones diferentes. Entonces, usé principalmente Madrid, pero miré también Barcelona. En el curso de esas cuestiones se tocan todos los puntos. La cuestión 75 consta de 7 artículos. En el curso de esta cuestión se tocan todos los puntos más espinosos de la polémica suscitada por Caetano y Pomponazzi. Podemos resumir esos puntos de la siguiente manera. En primer lugar, la cuestión es si el alma posee alguna dependencia ontológica del cuerpo o una dependencia meramente operativa. Esto implica si el alma puede existir de forma autónoma del cuerpo o no. Como argumentó Corrego en el 2004, la autonomía del alma del cuerpo es el verdadero fundamento teórico de la cuestión, contrariamente a la opinión de Gilson, 1955, que en su lugar habló de la relación esse actus essendi. En segundo lugar, es necesario evaluar si el alma depende estructuralmente del cuerpo para desempeñar sus funciones, especialmente la cognitiva. En este sentido, es crucial estudiar el valor de la imaginación, esto es, la facultad intermedia que transfiere las impresiones sensibles al conocimiento racional. Y por último, es necesario averiguar si pueden reconocerse en el alma distintas facultades, por ejemplo, distintos intelectos, y qué estatuto ontológico funcional tendría cada una de ellas. Esos 3 puntos habían sido la base del escándalo italiano y todos están incluidos dentro de las cuestiones que he mencionado. Solo la 75 aborda este debate de la forma explícita. Me gustaría ahora revisar una argumentación comparándola con sus fuentes históricas. No me detendré mucho, en cambio, en los aspectos teóricos porque ya han sido expuestos. Questo 75, artículo primero. El artículo primero contiene una definición del alma. Es una exposición literal de Ánima 2, 1, 412 a 28, Tesis con 25, donde Aristóteles definió el alma como el primer acto de un cuerpo orgánico que tiene la vida en potencia. Victoria se detiene en un concepto de actus sobre el cual incumbe una ambigüedad semántica que remonta a la antigüedad, precisamente, y se ha renovado en el hacer Pomponazzi. Podemos entender el actus de 2 maneras, como entelequia con D, esto es, un movimiento continuo a la estrella de Cicerón, tus grandes disputaciones, o como entelequia con T, forma capaz de actuar una potencia, según Aristóteles de Ánima 2, 1. Vittoria no menciona esta duda semántica sin razón, puesto que Gasparo Contarini, el primer crítico del Tractatus de Pomponazzi, ya se había detenido en esta distinción. Contarini había establecido en el 1517 la subsistencia del alma individual per viam motus, definiendo el alma como principium movens per infinitum. Hay más. Vittoria dedica la mitad del artículo primero a argumentar la exegesis aristotélica contra la ciceroniana. El alma debe entenderse como forma actuante, antes de entenderse como principio de movimiento. Al refutar la exegesis ciceroniana, Vittoria revela otra su fuente, a saber, Guillaume Boudet. Recordemos que la diatriba entre endelequia y entelequia se remonta a Poliziano, el primer capítulo de la Miscelánea. Pero fue Boudet que la llevó en Francia y le dedicó una gran digresión en su tratado de Asse. Creo que Boudet fue la fuente principal de Victoria en ese pasaje y que todas las autoridades antiguas citadas por el español, Justino, Plutarco, Temistio, son exactamente la misma que menciona Boudet. Cuestión 75, artículo 2. El problema de la subsistencia del alma está estrechamente ligado a la confusión del artículo 1. El alma es algo subsistente, puesto que no depende del cuerpo ni en el ser ni en el obrar. Con este artículo, Vittoria llega al núcleo de la cuestión planteada por Pomponazzi, al final del capítulo 9 del Tractatus. Como señala Perrone Compagni, Pomponazzi interpretó a su favor una página fundamental de Tomás de Aquino, Summa Theologiae Prima Pars, cuestión 85, sobre los 3 niveles de conocimiento. Para Tomás, la inteligencia celestes y angélicas no están unidas al cuerpo y funcionan de manera puramente separada. Las almas sensibles, los bruti, en cambio, dependen estructuralmente del cuerpo en su funcionamiento y en su ser. En medio, Tomás situó el alma humana y le atribuyó un doble funcionamiento, un funcionamiento unido al cuerpo, in statu unionis, en la vida, y un funcionamiento autónomo, in statu separationis, o sea, en la muerte. En resumen, el alma humana para Tomás se situaba en el horizonte entre vida material y vida espiritual, entre unión y separación del cuerpo.
y beneficiaba de las dos condiciones ontológicas. Pero a Pomponazzi, que es demasiado atento a la litera aristotélica, esta naturaleza anfibia parecía completamente injustificada en los textos. En esto reside la radicalidad del Tractatus, conceder al alma humana un solo modus essendi y un solo modus operandi. A este problema Vittoria responde con un argumento de autoridad tomista. Para establecer que el alma está separada en cuanto al ser, es suficiente mostrar que está separada en cuanto al operar. El argumento es recursivo, ya que repite lo que Pomponazzi criticaba, y serán necesarios los siguientes pasajes del artículo 6 y las cuestiones 84 y 86 para discutirlo en detalle. Pero no quiero hablar de eso. En aras de la brevedad, voy a omitir el análisis de los artículos 3, 5, paso al sexto artículo titulado Utrum anima rationalis, sit corruptibilis. Aquí, en efecto, Vittoria se enfrenta al escándalo unitarico y apunta algunas consideraciones personales que me parecen particularmente relevantes con respecto al contexto de las interpretaciones dominicas. El artículo 6 comienza con una afirmación epistemológica que nos remite directamente a la bulla Apostolicis Regimis. La inmortalidad del alma no es un problema en términos de fe, como atestiguan algunos pasajes bíblicos que Vittoria anota cuidadosamente. El problema surge cuando pasamos de la fe al lumen natural, que para Vittoria coincide con la exegesis de Aristóteles. De hecho, es precisamente la mens Aristotelis el objeto de 4 interpretaciones divergentes que Vittoria discute finalmente en su listado. La primera interpretación atribuye a Aristóteles una tesis inmortalista. El alma racional es inmortal. En apoyo de esta interpretación se menciona a Temistio, Teofrasto, Avicena, Averroes, Tomás de Aquino y Agostino Nifo. Estos nombres son significativos. Como he tratado en otro lugar, Avicena constituyó la principal fuente para Gaspar Contarini, que estaba escribiendo sus objeciones contra Pomponazzi. Agostino Nifo es el otro rival eminente de Pomponazzi y fue responsable de un larguísimo y a ocasiones muy pedante tratado de inmortalidad de anime que Vittoria menciona. Y por último, observo la presencia de Averroes junto al nombre de Tomás. Sin duda, la hipótesis de la unicidad del intelecto debía sonar molesta a los oídos de un tomista, pero seguía siendo mejor que las derivas mortalistas de la tesis de Alejandro de Sodisi. La segunda interpretación atribuye a Aristóteles una tesis radicalmente mortalista. El alma es mortal en todas sus funciones y en todo su ser. La tesis se atribuye a Alejandro de Afrodisia y a Justino Mártir. Existe una tercera interpretación que desarrolla y corrige parcialmente la segunda. El alma es racional, el alma racional es mortal, pero el intelecto activo es perpetuo y inmortal. Una tesis mediana. En apoyo de esta lectura se citan Caetano, Guillaume Boudet y Quidam Moderni, cuyos nombres Vittoria no menciona. La adición de los Quidam, además de Caetano, me sugiere que Vittoria tiene a Pomponazzi en mente, aún sin nombrarlo. He comparado esta posición con el fin del capítulo 10 del Tractatus de Pomponazzi y me parece evidente que se trata de Pomponazzi. Allí, en efecto, el profesor italiano reconocía abiertamente la inmortalidad del intelecto agente como aristotélica. Sin embargo, señalaba que esto no se traduce en una conclusión inmortalista, Pomponazzi. Creo que esta afirmación coincide con la quinta opinión expuesta da Pomponazzi en su tratado. La cuarta y última interpretación es la de Escoto, que supone que Aristóteles se contradice en el de Anima. La tesis se expone brevemente y no se considera más. Pomponazzi también reserva a Escoto un trato similar en su Tractatus de Inmortalidad de Anima. Con la doxografía de las interpretaciones aristotélicas, Vittoria ha llegado al corazón de la cuestión. En ese punto, la pelota pasa en sus manos y le se pide que aclare lo que quiere decir con respecto a las operaciones del alma en estado de unión y en estado de separación. Así, Vittoria enumera algunos argumentos aristotélicos, apoyados también por Nifo y por Tomás de Aquino, en los que Aristóteles describe la separación del cuerpo. Pero a la mitad del artículo 6 llegamos a una aclaración importante. Vittoria acaba de enumerar los argumentos aristotélicos que describen la separación del cuerpo, ahora pero especifica que estos pasajes no tratan del alma, sino solo del intelecto. Ad loca citata Aristotelis dicemus quod omnia illa probant quod intellectus est incorruptibilis, non autem ipsa substantia anima. Un sagaz reportador annota en el margen del manuscrito Matritensis pro tercia opinione, es decir, la apología de la tesis de Caetano.
Esta reducción del alma al intelecto disgustó a Domingo de Soto en su comentario al 4 de la sentencia de 1557, que escribe: «Sed pertinacia commentatoris eiusque seguacium est illa loca solum de intellectum intelligere et non de animo». Hemos llegado así al ajuste de cuestas y estamos a la espera de que Vittoria diga por fin lo que piensa sobre el asunto. Confieso que esta sección me parece de especial interés, ya que Vittoria revela una posición completamente anómala en relación con la tendencia general de su orden. La primera operación de Vittoria consiste en dividir el problema en dos perspectivas: ad mentem Aristotelis y praeter Aristóteles, según Aristóteles y no según Aristóteles. Es importante subrayar el carácter excepcional de esta división porque constituye un alejamiento flagrante de la burla Apostolis Regimis y un asis a la posición de Caetano en su comentario de Ánima del 9. La burla obligaba a los profesores a resolver siempre las dudas filosóficas sobre la inmortalidad del alma, y Vittoria, por supuesto, no rehuye hacerlo, pero con dos condiciones. En primero, él reconoce la valididad y la plausibilidad de la interpretación de Caetano por ser más adherente a ella. Y segundo, que la luz de los argumentos requeridos a favor de la inmortalidad del ánima, pero declarándolos a lo sumo probables, no apodícticos. Estas son dos condiciones singulares, pues muestran hasta qué punto Vittoria aceptó la posición de Caetano en todas sus etapas evolutivas. No solo las reservas sobre la autoridad de Aristóteles desde el comentario de Ánima, sino también las reservas epistemológicas sobre la demostrabilidad del problema desde el comentario de Eclesiastes del 34. Si comparamos la condición de Vittoria, especialmente la segunda sobre la demostrabilidad del problema, con sus colegas contemporáneos posteriores, observamos una diferencia significativa en ese punto. Cicuelo Sánchez menciona implícitamente a Caetano en el artículo 6 para limitar el impacto de sus reservas epistemológicas y escribe ex sola fide et non ex aliqua ratione humana, y luego lo critica. Melchior Cano concluye su De Locis Theologicis 1563 aludiendo al mismo problema y afirmando que se dan en efecto argumentos racionales sobre la inmortalidad del alma contra Caetano. Sed Scoto y alguno Caetano razones probables dice sunt non item necessarie. Y finalmente, Domingo Báñez, 1585, recupera ad literam la tesis de Caetano y la incluye junto con Scoto en la lista de los alexandristas. De esta manera, él reitera la crítica de los primeros adversarios de Pomponazzi, que reunieron Scoto, Caetano y Pomponazzi en el partido de los inmortalistas. La comparación de estas condiciones epistemológicas da relieve a las notas de Vittoria que parecen únicas en el panorama dominico de mediados del siglo. Me pregunté por qué, a partir de cierto momento, asistimos a tal endurecimiento de la orden frente a las hipótesis probabilísticas de Caetano y Vittoria, y sospecho que la respuesta hay que buscarla en Trento. Podemos examinar con más detalle las dos condiciones enumeradas por Vittoria. La interpretación de Caetano de Aristóteles se llama valde sustentabile improbabilis. Vittoria también cree que, según Aristóteles, el intelecto humano es dividido en dos facultades, una de las cuales es pasiva y dependiente del cuerpo, por lo tanto mortal, la otra activa, abstracta y subsistente. Creo que Vittoria piensa en un intelecto único y separado, su modelo del intellectus inerens averroísta. Por eso, entre las autoridades y congruencias pro Caetano, Vittoria señala también la opinión de Averroes sobre el intelecto único. Más adelante, Vittoria pasa a razonar praeter Aristóteles. Sí. Lo declara abiertamente. Lo que Aristóteles dijera, quid Aristóteles senserit. Y tiene la condición de que también se puede dar una solución racionalmente aceptable fuera del sistema autoritario peripatético, pero omissa fide, esto es, sin apelar solo a la autoridad bíblica. De hecho, Vittoria acepta aquí la reducción de Caetano. Aristóteles ya no sirve para probar la inmortalidad del alma y hay que encontrar otras vías racionales. La vía preferida es la de Tomás de Aquino, pero como ya he dicho, Vittoria reconoce que no se trata de una vía demostrativa, sino solo de raciones aparentes. Hay dos raciones. La primera, el alma es capaz de formar conceptos universales y por tanto de abstraer. La segunda, el alma no se genera en el compuesto ni perece con él, sino que sobrevive a él. El primer argumento
En el primer argumento, Vittoria repite la tesis tomista de que existe un doble mecanismo de conocimiento, uno vinculado a las especies sensibles en estado de unión y uno vinculado a las especies puramente espirituales y abstractas en estado de separación. Voy a las conclusiones. He llegado el momento de sacar algunas conclusiones sobre el desarrollo de la cuestión 75 de Victoria, y debo señalar que se trata de conclusiones preliminares y puramente inductivas que espero reforzar en vista del capítulo escrito. Creo que el debate que seguirá sobre estas cuestiones podrá ayudarme a corregir problemas de interpretación y a consolidar problemas teóricos. En primer lugar, podemos afirmar con bastante exactitud que el texto de Victoria contiene el primer testimonio de difusión transalpina de la fe componense. No tengo duda que existan otros testimonios, tal vez más antiguos. Con todo, que yo recuerde, este es el primero y no se ha estudiado ningún caso anterior fuera de Italia. Serán necesarios más estudios, especialmente sobre el contexto parisino, para ampliar nuestros conocimientos sobre esta difusión. He examinado el comentario de Victoria de John Mayer al segundo de las sentencias, que es de 1519, relativo al conocimiento de estas separaciones, pero no he encontrado ninguna referencia a Italia. Asimismo, serían necesarios estudios sobre el contexto español a mediados del siglo. El hecho de que Francisco de Vitoria discuta el debate italiano es de primera importancia porque Vitoria figura entre los padres de la escuela de Salamanca y algunos de los teólogos más importantes del siglo salieron de esa escuela. Francisco Suárez por primero. Un documento elocuente, pero posterior, sobre la difusión ibérica è ofrecido por Báñez en su comentario a la cuestión 75 de la prima parte. Báñez menciona a Scotto, Gendin y Caetano, y luego dice, sed nostris temporibus, quidam nescio quae indigna protulerit, o sea, componazzi. En segundo lugar, la posición adoptada por Victoria me parece en todo controversial con respecto a la postura de los dominicos de la época. Victoria acepta la interpretación de Caetano como defendible y probable en relación con la filosofía aristotélica. También acepta las reservas de Caetano y de Scotto sobre el carácter probable de los argumentos de Tomás de Aquino. Si comparamos estos argumentos con el contexto italiano, observamos una completa divergencia de interpretación entre los hermanos cisalpinos, Prierias, Spina y Avelli se orientaron hacia una crítica total del Caetano, especialmente en la cuestión de la separación del alma. Lo mismo puede decirse con los dominicos en España. El caso de Domingo Báñez es un ejemplo importante. Y por eso Chilson describió a Domingo Báñez como el anticaetano por excelencia. Por último, me parece encontrar en los argumentos de Victoria una tendencia conciliadora con respecto a todas sus fuentes. La posición de Caetano es siempre discutida y aclarada, tratando de explicar sus razones. Victoria no duda manifestar su perplejidad, pero en general muestra una tendencia favorable hacia el tan discutido general dominio. Las restantes fuentes también sufren un tratamiento particularmente ecuménico, Cicerón, Scotto, todos. Esta tendencia conciliadora, pragmáticamente no polémica, me parece coherente con la descripción de la primera escuela de Salamanca antes del Concilio de Trento que encontramos en un artículo de Orrego en 2008. Una investigación completa de los manuscritos que faltan, especialmente el Salamancensis, Biblioteca Universitaria 548, y un análisis más amplio de las recolecciones dominicas de mediados del siglo podrán corregir esas indicaciones y devolver una imagen más precisa del scandalum en circulación y del fermento de la familia predicatorum. Gracias.